es decir, va a fijar prioridades en cuáles son relevantes y cuáles no son relevantes. Y por último debe hacer lo que se denomina el elastizar la literalidad normativa, es decir, hacerlo como un chicle para estirar la norma para aplicarla al caso concreto. Y algunos de los jueces que están aquí que lo desmientan. El rol de valoración implica que el operador realiza una función subjetiva, él es un sujeto y por lo tanto él tiene que entrar a valorar, por lo tanto es subjetiva. Pero la valoración subjetiva puede llevar a la arbitrariedad. Y ante la arbitrariedad, ¿qué hacemos? Tenemos que generar mecanismos o formas para que sea lo más objetivamente posible. Es decir, objetivar la norma, lograr que la intencionalidad del legislador en la perspectiva de hacer justicia se pueda cumplir. ¿Cuál es el mecanismo que encuentre el juez para hacer toda esta operatoria? La equidad. La equidad es el salvavidas que viene obviamente del derecho anglosajón, que trabaja con la equidad porque su filosofía, siguiendo un poco la tradición inglesa y norteamericana, el pragmatismo implica que se trabaja con hechos y precedentes. Y al trabajar con hechos y precedentes, de esa manera se va llegando a sencillamente a generar, razonar, diríamos, en un sentido inverso a cómo razona el juez continental, de Europa continental, o el juez americano, que parte, razona, llamémoslo en este sentido, la normatividad para él es el elemento clave. En cambio, para el juez anglosajón, el precedente, hechos similares o homologables son los importantes. En esa función de llegar a lo equitativo en su operatoria judicial, tiene que arbitrar soluciones justas, aunque la ley no se lo diga, y también en el evento que aún, si la ley se lo prohíbe. Va a depender de la magnitud de esa prohibición para que él va a poder elastizar la posibilidad de adecuar esos hechos a la norma. En definitiva, la función del juez es administrar justicia, pero realizando esta valoración del elemento valor justicia en la solución que adopta. De tal manera que aquí se genera lo que se denomina un plexo axiológico, donde juegan diversos elementos a que tome la decisión respectiva. El juez trabaja con hechos, el juez trabaja con derecho, el juez trabaja con un conflicto o litigio, el juez trabaja con un auditorio, según el concepto de Perelman, James Perelman, que es, el auditorio puede ser de 3 niveles. Primer nivel, las partes que participan en el litigio. Segundo nivel, la sociedad determinada donde se realiza. Y el auditorio más grande, todo el mundo. Porque los fallos judiciales pueden llegar hasta todo el mundo. De esta manera, tenemos un consenso de que el rol judicial y el rol del juez, llamémoslo juez constitucional, también es hacer justicia. Vámonos a una segunda pata de esta cueca. La relación entre reglas o normas y principios. A fines del siglo pasado, por los años 90, se discutió en la teoría jurídica muy fuerte la distinción entre normas y principios. Una de las escuelas más nuevas e interesantes que surgieron
fue la denominada la escuela finlandesa. ¿Quién iba a pensar que la gente de Finlandia se preocupaba del derecho? Finlandia, un país de 5 millones de habitantes, ha tenido un rol significativo en el desarrollo del pensamiento jurídico en estos últimos años. Autores como Harnio, von Wright, Lars Eriksson y Jyrki, este no lo sé de memoria, Uusitalo, van generando este grupo, esta avanzada de pensamiento finlandés en materia de teoría y aportaciones al derecho y a la interpretación jurídica. Von Wright fue el creador de la lógica deóntica, sucesor de Wittgenstein en Cambridge, en el cargo de profesor en Cambridge. Aulis Arnio, también influenciado por el pensamiento analítico moderno, una gran escuela de los ingleses que trabaja el tema de interpretación y argumentación, que le gusta a nuestro amigo, han asentado la teoría finlandesa del razonamiento jurídico, acompañado de las tendencias del deconstructivista y el realismo escandinavo. De tal manera que la relación entre reglas y principios en una constitución aparece un poco siguiendo estas vertientes, dos grandes tendencias: la denominada tesis de la demarcación fuerte, representada por Dworkin, el cual señala que las reglas o normas se siguen o no, y si se produce un conflicto entre reglas, el conflicto se decide a favor de la máxima lex posterior deroga la anterior, y la pretérita deja de circular o ser parte de un sistema jurídico. Los principios, en cambio, son diferentes. Los principios solo proporcionan la base o criterios para la decisión. En oposición a ella está la tesis de la demarcación débil. Púsenme que tome tantado, vengo saliendo una gripe y dando un antibiótico. También conectada con el pensamiento de Wittgenstein, donde, a diferencia de la fuente, esta débil dice que las reglas y principios son de la misma familia. Las reglas o normas son mayorcitas y los principios son más chiquititos, están en crecimiento. Hay solo, cada una y otra, una diferencia de grado. De tal manera que esta explicación, si bien ninguna de las dos extremos es importante, de manera temperada la tesis de la demarcación débil parece ser la más correcta en materia de interpretación de las normas constitucionales. Es así, por ejemplo, que hay reglas características, por ejemplo, la prohibición de robar en el derecho penal. Por su lado, hay principios que son reglas, por ejemplo, el principio de libertad de expresión. Además, hay reglas que son como principios, si están como confundidas unas con otras. Y por último, hay principios tan característicos como los que nosotros conocemos, como el principio de igualdad, el principio de libertad. Para enredar más la cosa, las reglas y principios se expresan en el lenguaje. Todos sabemos de que el lenguaje ha venido, no solo es aquel vehículo que permite la comunicación entre los seres humanos, sino que también permite entrar en un campo de, llamemos, complejizar, hacer complejo la noción de comprender, aquella noción en que un juez es capaz o no es capaz de comprender los hechos que le presentan en el juicio. De tal forma que
esta